Pueden abrir sus Biblias al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y 15. Como título del mensaje le he puesto Cristo y el temor de la muerte. Quiero leer los versículos Hebreos 2, 14 y 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En el mundo, cada día mueren 153 millones de personas, mil personas, 153 mil personas mueren diario, 107 por minuto, casi 2 personas por segundo mueren. De hecho, durante esta hora de predicación, 6,390 van a morir en el mundo. Infartos, homicidios, suicidios, diabetes, influenza, pues cáncer, accidentes, tumores, problemas cardíacos. La muerte está a nuestro alrededor. El año pasado murieron 55,845,000 personas en el mundo. Y las cifras no incluyen la principal causa de muerte en el mundo. Cuando tú busques cuál es la causa principal del muerto, no incluyen la verdadera principal causa de la muerte. ¿Y ustedes saben cuál es la principal causa de muerte en el mundo en este año 2020? ¿Alguien? Aborto. Y tú no escuchaste ninguna noticia en este año acerca de la cifra de los abortos. Entre 45 y 50 millones de abortos en el mundo cada año. Son 125,000 abortos diarios. Hasta ahora, hasta la fecha de hoy, en este año, 1,600,000 personas han muerto con COVID. 1,600,000. Y es la única cosa que tú has escuchado. No hay otro tema, no hay otra cosa más importante, pero en el mismo periodo de tiempo, 50 millones de seres humanos han muerto legalmente a través del aborto. 1.6 millones de muertos con COVID, 50 millones de bebés matados y no has escuchado nada. Es genocida. De hecho, en 2 semanas matan más seres humanos que en los 10 meses de la pandemia. En 15 días matan más seres humanos que en los 10 meses de esa pandemia que estamos viviendo.
Pero tú puedes andar en la vialidad y ver el letrero, el tablero, con el número de cuántos han muerto por COVID. Hasta ahora son 1,800 aquí en Zacatecas. Pero tú abres una revista y aparece el tablero de los muertos con COVID. Tú aprendes de la radio y salen en las noticias. Las redes sociales 24 horas al día están publicando cosas acerca de la pandemia en que estamos viviendo. Está por todos lados, desde marzo. Es lo único que hemos escuchado. Es el único tema que existe para el mundo. Y como cristianos, si realmente nos preocupa entender qué exactamente está sucediendo, qué realmente está pasando, tenemos que preguntarnos, en medio de esta situación actual, debemos de preguntarnos por qué. ¿Por qué escuchamos de 1,600,000 personas y no escuchamos nada de 50 millones de personas? Y les voy a dar la respuesta. En este año han politizado la muerte por los fines y por la agenda, por lo que quieren. Es un arma para controlar a la gente y a la población. El mundo te dice, es porque nos importa la vida. Nuestro gobierno nos dice, es porque nos importa la vida. Estamos preocupados por ti. Estamos preocupados por tu abuelo. Estamos preocupados por tus vecinos, por tus hijos. Es que ellos dicen que todo se trata de cuidar la vida de los seres humanos que son tan preciosos. Pero ¿tú crees que a ellos les importa tu vida o la vida de tu abuelo? Los mismos que aprueban el aborto de millones de bebés cada año. ¿Sabes cuál era la principal causa de muerte en el mundo en 2019? El aborto. 2018, el aborto. 2017, el aborto. Entonces no me digas que el gobierno de Zacatecas, que los gobernantes de México, que los gobernadores de cualquier país en el mundo les importa lo mínimo tu vida o la vida de sus ciudadanos. Solamente les importa su propia vida, sus intereses. Es lo único que les importa. El estado de Zacatecas tiene 1,600,000 habitantes, aproximadamente. Y como dije, hasta ahora han registrado 1,800 muertos con COVID. 0.1% de los habitantes. Hay más muertos en Zacatecas en este año por la delincuencia que por el COVID. ¿Por qué no estamos escuchando de todo eso? ¿Por qué? Porque lo único que les importa es su agenda, es lo político, es para promover su ideología. Ahora, ¿quién está detrás de todo eso? Porque no estoy echando la culpa al gobierno. Es el enemigo, es Satanás, es el diablo que está detrás de todo eso. Satanás quiere que todos queden bajo su control, y si él puede lograr que todos tengan temor de algo, lo logra. Escucha Juan 8:44. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino
y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Y en la situación actual en que estamos viviendo, tenemos que entender que Satanás está detrás de los gobiernos promoviendo su agenda a través de la mentira. Ahora, las estadísticas no son una mentira. El virus no es una mentira. Es real. Hay un virus y está matando a gente. Pero al ver las estadísticas como cristianos, nos deben de dar mucha paz porque entendemos de que, de acuerdo con las estadísticas, en la situación actual, la verdad es que casi no muere nadie del puro virus. La mayoría de la gente, 94% de la gente que ha muerto, 94% en el mundo hasta este año que ha muerto por este virus, 94% han muerto con entre 3 a 5 otras enfermedades graves. Eso significa que solamente 6% de los muertos en todo este año por COVID es gente que realmente murió por COVID y solamente COVID. 94% de los demás, del 1.600.000, han muerto con COVID y por complicaciones de COVID. Entonces, hay una diferencia morir con COVID y morir por COVID. Entonces, eso no es la mentira, no son las estadísticas. Las estadísticas nos ayudan a nosotros, nos apoyan a nosotros. La mentira del enemigo, lo que Satanás quiere y que está promoviendo, es la mentira. Es que la vida y la muerte están en tus manos. Tú tienes control de tu vida. Es la mentira que está promoviendo Satanás ahora. Tú puedes preservar tu vida y la vida de los demás. Está en tus manos. ¿Qué es lo que hemos escuchado desde marzo? Si tú te sales de tu casa, o tú vas a morir, o vas a matar a tu abuela. Si tú sales de tu casa, eres homicidio. Es lo que hemos escuchado desde marzo. ¿Han escuchado en la radio unos anuncios donde ponen a un niño de 8 o 10 años, donde él dice: yo maté a mis abuelos porque los invité a mi fiesta de cumpleaños? Fíjense, es lo que está promoviendo nuestro gobierno en este momento, el enemigo, a echar la culpa a un niño de 8 años, diciéndole que él tiene la muerte y la vida en sus manos. ¡Qué cruel! Es una táctica de manipular a la gente a través de la vergüenza. ¿Y sabes lo que te dice Dios? Perdón, pero tú no eres tan poderoso. Tú no tienes tanto poder. Tú no controlas la vida ni la muerte. Solamente yo controlo la vida y la muerte. Solamente yo soy soberano, como escuchamos la semana pasada. Pero el enemigo quiere que todos tengamos ese temor. Por eso ves a los motociclistas por el boulevard manejando sin casco, pero con cubrebocas. No es una tontería. Ellos tienen más temor de ese virus que si te contagias tienes más de 99% de probabilidad de salir y de sobrevivir. Pero si te caes de tu moto sin casco y te pegas tu cráneo,
mueres instantáneamente. Pero traigo mi cubrebocas, llevo mi esposa y mi bebé también, y llevan sus cubrebocas también, pero ninguno de nosotros lleva casco. Es completamente ilógico, pero Satanás ha logrado su meta en este año. Y es exactamente lo que el padre de la mentira desea que suceda. 50 millones de abortos y 1,5 millones de muertos con COVID, y hemos gastado miles de millones de dólares en promover y legalizar el aborto, el homicidio de bebés, y hemos gastado miles de millones de dólares y hemos destruido las vidas, negocios, familias, la economía mundial por algún virus que es responsable de matar .0 nada. Completamente ilógico. Es incongruente, a menos que hay un enemigo que quiere destruir a Dios y a su iglesia, a los cristianos, al mundo y a los demás, promoviendo su agenda. Y si en este año, esa es pura introducción, hermanos, es pura introducción. Y si en este año, si la manera en que la iglesia haya reaccionado frente a la situación actual, si nos ha enseñado algo, nos ha enseñado que Satanás sí ha logrado su meta. Y nos ha dejado en un estado espiritual de bancarrota. Sin luz, sin influencia, sin poder, en un mundo perdido y aterrorizado, porque la gran mayoría de las iglesias han cerrado sus puertas. La gran mayoría de los cristianos se han quedado en sus casas. La gran mayoría de los pastores pues han dejado de pastorear a sus ovejas. Y la gente se queda encerrada en sus casas, aterrorizadas por la muerte, pensando equivocadamente de que de alguna manera u otra ellos tuvieron control sobre la muerte. O hay otra mentira también, y eso para mí es peor, esta mentira que está promoviendo Satanás entre los cristianos. Es que han creído la mentira de que es la manera más virtuosa de amar a su prójimo, quedándose en casa. Es la mejor manera de ser como Cristo, de reflejar a Cristo. Para los cristianos, vamos a cerrar nuestras puertas, todos van a quedarse en su casa, vamos a hablar por Skype, por Zoom, por Facebook, porque esa es la manera de amar a nuestro prójimo. No salgas para nada, no se reúnen. Podemos vivir la vida cristiana y ser testimonio de distancia. Y de esta manera estamos amando como Cristo amó. Perdóname, pero no creo que han leído los evangelios. No saben nada de la vida de Cristo si esa es la postura que alguien va a tomar. El diablo ha ganado mucho terreno en este año en las iglesias. Y lo más triste de este razonamiento es que la mayoría de la gente sigue muriendo sin Cristo y va a pasar toda la eternidad en el infierno. Y los únicos que tienen el antídoto están encerrados en sus casas. Bueno, al menos que salgan para trabajar, o para ir al mercado, o para ir a las compras, o para pedir comida, o cualquier otra cosa que quieran hacer, menos compartir el evangelio y reunirse con los hermanos de la iglesia.
pero estoy aterrizado de la muerte, de este virus, de esta cosa. Si eso es su postura, entonces tú no debes de salir de la puerta de tu casa. Y yo conozco a algunas personas que en 10 meses no han salido de la puerta de su casa. Pero los demás que dicen, no me voy a juntar, no nos vamos a reunirnos, pero anden en la calle, anden en el trabajo, anden en todas partes, es puro pretexto por no comprometerse con Cristo. Porque ellos o están con mucho temor de la muerte o piensan que están amando a su prójimo. Pero si tú realmente crees que este virus está mortal y que está matando a tus vecinos y familiares en unas cantidades mayores, y tú no sales de tu casa para compartir con ellos, entonces cuando ellos mueren sin Cristo y terminen en el infierno, no los has amado. Al contrario, has demostrado una falta completa de preocupación por ellos. La verdad, tienes que odiar a alguien tanto para tener el antídoto, para tener la cura, y por autopreservación no compartirlo con los demás. Ahora, llegamos al texto. Tenemos que ver el contexto de esos versículos. Volvemos a versículo 9, Hebreos 2:9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esta palabra gustase quiere decir que Él experimentó la muerte por todos. Aquí dice que Jesucristo experimentó la muerte por nosotros. Versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dice aquí que era conveniente para Dios afligir a su Hijo, porque era la única manera de justificar la paga del pecado que merecía. El Creador no puede pasar por alto la desobediencia ni permitirla en su presencia. Por eso era necesario que nuestro Salvador, el único que no pecó, sustituyera a la humanidad y pagará el castigo que nos corresponde a nosotros. Esta era la única forma de solucionar el pecado de acuerdo con el carácter santo de Dios. Alguien tiene que pagar el precio de la muerte y eso era Jesucristo. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez y yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. La muerte de Cristo, mediante su humanidad, no tan solo trajo salvación a nosotros, sino también lo trajo a una relación íntima con el Hijo. Aquí Cristo dice que Él nos habla, nos dice, son mis hermanos. Es una intimidad. Entonces no solamente era para salvarnos del pecado, pero también era para traernos, para darnos una relación con el Hijo. Y aquí en versículo 12, él cita el Salmo 22, en el cual Cristo proclama el nombre de su Padre y no se avergüenza de llamar hermano al creyente. Entonces,
la identificación perfecta de Jesucristo con nosotros como seres humanos hace posible una relación muy íntima y profundo con el mismo Hijo. Ahora, llegamos al versículo 14 entonces, entendiendo que esa muerte de Cristo fue con esos propósitos. Entonces, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de nosotros vivimos en carne, vivimos en la carne, en el sentido de que somos seres humanos. Dice, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, y esto es al diablo. La encarnación de Jesucristo, mediante su humanidad, no solamente era indispensable para que pudiera morir por nuestros pecados e identificarse con nosotros, sino también para destruir al que tenía poder sobre el hombre. El versículo 14 aquí dice claramente que otro propósito del Señor al venir era terminar con aquel que tenía el poder de la muerte. Y la única manera en que el hombre podía librarse de Satanás era despojándose de la naturaleza caída sobre la cual éste tenía dominio. Y sabemos que esto es imposible para el hombre, pero nada es imposible para Dios. Entonces, Jesús se hizo en semejanza del hombre. La palabra aquí que dice destruir significa aniquilar o dar por terminado. Jesucristo acabó con Satanás en la vida de los cristianos. Él terminó con su poder. Entonces, por medio de esa obra, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, el cristiano ya no permanece bajo su dominio ni bajo su control. Entonces, nosotros ahora no vivimos bajo el control y el dominio y el poder del enemigo, pero el mundo sí. Todos los demás que no son hijos de Dios viven bajo el dominio y reino de Satanás. Y es la gran mayoría de la gente en el mundo hoy en día. Entonces podemos estar pensando, ¿por qué suceden las cosas? Porque su padre, el diablo, es mentiroso y él es homicidio y ha sido homicidio desde el principio y él es el padre de la mentira. Por eso suceden las cosas, porque Satanás tiene control del sistema del mundo. En este momento Dios le ha dado este poder y control por un momento, pero nosotros no estamos bajo este control. Versículo 15. ¿Por qué no estamos bajo este control? ¿Por qué? Dice, y librar. Entonces, primeramente para destruir el poder de la muerte. Y luego dice, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Servidumbre a qué? Al temor de la muerte. Esclavizados al temor de la muerte. Como la hermana nos compartió, papi, si mueres hoy, ¿a dónde irías? Pues al infierno. ¿Tienes paz? No, estoy aterrorizado. Entonces Cristo no solamente destruyó al enemigo, sino que también eliminó por completo el temor
de la muerte. Todos los hombres no salvos, aunque a veces lo niegan, tienen temor de la muerte, porque son esclavos de ese temor, de este enemigo. Y ese temor mantiene al hombre toda su vida en un estado de miseria, un estado de servidumbre, porque sabe el hombre que no es digno de enfrentarse a un juicio algún día. Y Hebreos 9:27 nos dice, no lo busque, pero dice, está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto, el juicio. Dios nos dice en Romanos 1 que todo hombre, por ver la naturaleza, por ver la creación, todo hombre sabe que existe un Dios. Y en Romanos 2 nos dice que todo hombre por su conciencia sabe lo que es hacer el bien y el mal. Entonces Dios ha puesto en cada ser humano una conciencia que reconoce que hay un Dios. El problema es que la mayoría de la gente no quiere enfrentar el juicio algún día, entonces empiezan a negar a Dios. Empiezan a cauterizar su conciencia porque no quieren ser culpables delante de Dios un día. Nada más tienes que hablar con un incrédulo que está por morir y luego ves que la muerte los tiene esclavizados. Ahora, como cristianos entendemos que Dios no nos libró de la muerte física. 100 de cada 100, pues vamos a morir. Físicamente vamos a morir. Pero sí nos libró del miedo, del temor de enfrentar la muerte. El verdadero creyente no teme morir físicamente porque tiene la esperanza de la vida eterna, porque Cristo ya padeció. Porque Cristo ya murió, porque Cristo ya venció a la muerte. El escritor aquí de Hebreos quería demostrar a los cristianos que el poder del diablo, que los tenía esclavizados en algún momento, en el pasado, estaban esclavizados, que eso había sido eliminados por la muerte de Cristo y el miedo de esta muerte. La lucha había sido eliminado y ganada por aquel que es superior a todo, el Hijo de Dios. Ahora, vamos a Lucas 12. Lucas 12:4. Lucas 12:4 y 5. Más os digo, es Jesucristo hablando. Él dice, más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. El Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, que está caminando con Cristo, que tiene Cristo como su abogado, no teme la muerte, no teme un virus, no teme el cáncer, no teme la enfermedad, no teme los narcos, no teme la delincuencia. Bueno, anoche sí temí un poquito la delincuencia porque cuando se fueron los hermanos anoche, estuvieron con nosotros, estuvimos como los pastores en una junta con las familias. Ellos se fueron muy tarde, como a 10:30, 11 por ahí. Salió nuestro perro Chu y se escapó.
Entonces yo entré y no me di cuenta. Y obvio que mi hija estaba, papi, por favor, pues busque el Chuy. Y dije, no, yo no me salgo. Estamos hablando del barrio Santa Rita. Pues no es una privada. Es que no estoy loco. Pero luego, pues, me conmovió mi hija. Entonces salí con mi bici, andaba allí en el barrio a las 11, 11 y media de la noche buscando un perrito. Pero ¿saben qué? Tenía temor. Y estaba orando todo el tiempo. Asesinatos cerca de... Y yo, pronto regresé, no lo encontramos, pronto regresé y entré y dije, ¿sabes qué, hija? Es que pues hay muchas cosas que suceden, entonces yo prefiero buscar la mañana. Gracias a Dios, en la mañana viene Jesús, yo creo Jesús y Argentina, y estaba ahí enfrente de su casa casi, ahí en la capilla, entonces pues sí, pues ya, pero ok, enfrente de esas cosas, de esas situaciones, es obvio que alguien va a tener un poco de temor. Porque ¿quién debe de andar en la calle a las 11 y media en un barrio donde suceden cosas? Pero bueno, en el momento a lo mejor tenemos temor, pero para morir no tememos los hijos de Dios. Yo no temo la muerte porque yo sé exactamente dónde voy a estar al instante de morir. A lo mejor temo sufrir algo, ¿sí? O si no me matan, ¿sí? Pero Cristo aquí dice, debes de tener temor de el que quite la vida y después puede echarte en el infierno. Debemos de temer el eterno juez, el Dios santo. Él es el único que da y quita la vida. A Él debemos temer. Por eso es ilógico para el verdadero Hijo de Dios estar en pánico, miedoso, temeroso de esta cosa que no tiene ningún poder sobre nosotros. A menos que no eres un hijo verdadero. Y si no eres un hijo verdadero, Dios dice que debes de tener temor de la muerte, porque Satanás es tu padre. Y eres esclavo de tu padre y del miedo que él quiere, con lo que él quiere controlar. Salmo 23, vamos a ver unos versículos rápido. La mayoría lo conoce por memoria, pero Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No dice aunque ande en el barrio Santa Rita después de las 11. En la valle de muerte. Bueno, algunos de ustedes tienen toda la vida viviendo en ese barrio, entonces a lo mejor no tienen temor. Yo llevo poco. Llevo poquito. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 34, 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dios es quien nos libra del temor natural que tenemos nosotros. Solamente Dios. Podemos seguir toda la tarde en los Salmos, pero vamos a Romanos 8:15. Entonces, éramos esclavos, andábamos en las tinieblas, andamos
muertos. Pero ahora dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Si Dios es tu Padre, tú puedes tener la certeza que Él tiene lo mejor para ti y Él siempre te va a cuidar. Aún en medio de sufrimiento, aún en medio de enfermedad, aún en medio de la muerte, frente a la muerte. 1 de Juan 4:16. Primero de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios hace una conexión, hace un vínculo aquí del mismo amor de Dios a no temer el juicio de Dios o la muerte. Y aquí el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. No conoce ese amor de Dios, el que anda esclavizado todavía en el temor de morir. Si tú estás aquí en esta tarde y si tú tienes miedo de la muerte porque no sabes a dónde vas a ir, es porque todavía estás esclavizada a la muerte con el enemigo. ¿Por qué? Porque Dios y el amor de Dios trae perfecta paz. Y los que realmente sabemos a dónde iremos después, no tenemos ese temor. A lo mejor tememos dejar a nuestros seres queridos. A lo mejor tememos si nuestra esposa fuera a morir y dejarnos con los hijos. A lo mejor tenemos temor de perder a un hijo, un esposo, una hermana, un hermano. Eso sí es lógico. Es lógico tener un poco de miedo. ¿Qué va a suceder? Pero la verdad es que entendemos que Dios tiene su plan perfecto, es soberano y Él tiene control de todo. Entonces, si tú vas a enfrentar algo, al momento de enfrentarlo, como el Hijo de Dios, Él te va a dar lo que necesites para enfrentarlo. Por eso no tenemos que tener temor. Los cristianos estamos llamados a algo más que la autopreservación temorosa, como muchos están viviendo frente a esta situación este año. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Él nos manifestó su amor en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Entonces, frente a esa situación, el cristiano tiene esperanza. Es el único que tiene esperanza. Entonces, en momentos como estamos viviendo, es cuando el creyente debe buscar las maneras sacrificiales de mostrar una empatía saturada del Evangelio para atender las necesidades a nuestro alrededor. Y estoy hablando más que nada de las necesidades espirituales a nuestro alrededor. Los discípulos de Cristo no responden con pánico. Respondemos con acción.
¿Es la iglesia? La pregunta, una de las preguntas en este año ha sido, ¿es la iglesia esencial? Lo que ellos quieren decir, ¿es esencial reunirnos? Lo que realmente están diciendo ¿es el evangelio esencial? Nosotros como congregación respondimos que sí, claro que sí. Por eso estamos aquí, por eso está llena el salón, está lleno. Pero tristemente, muchos cristianos, muchos pastores, muchas iglesias han contestado que no es esencial. Por eso están cerradas todavía. Por eso no se reúnen. Por eso no salen a evangelizar. Por eso no visiten a los miembros de sus congregaciones. No tienen contacto personal con nadie. ¿Por qué? Porque para ellos el evangelio no es esencial para sus vidas. Ellos están contentos seguir y decir, no, pues vamos a esperar que el gobierno dicta cuándo nosotros podemos volver. Este mismo gobierno que está tan preocupado por la vida de tu abuela, que está matando a 50 millones de bebés cada año. Ese mismo gobierno, vamos a tomar en cuenta lo que nos dicen. En el principio nosotros sí, porque nosotros creemos que debemos de obedecer a los gobernantes. Pero cuando ellos nos obligan a desobedecer a Dios, no podemos seguir sus mandamientos, sus instrucciones. Tenemos que obedecer a Dios antes que el hombre. En el principio andaban hablando de 10% de la población va a morir. 5% de los ciudadanos de Zacatecas va a morir. Entonces estamos calculando diciendo, si somos 100 personas, pues 10 de nosotros vamos a morir. Claro que vamos a tomar las precauciones y vamos a guardarnos y vamos a ver cómo termina esta situación. Y no ha terminado. Pero cada día el índice de muertos es más bajo y más bajo y más bajo, hasta que ahora estamos a 0.0 nada. Pero todavía ellos quieren controlar. Pero tú puedes ir a un bar y tú puedes andar ahí tomando con 100 personas en un lugar, pero no debes de reunir con tu familia, no debes de reunir con tu iglesia, con tus hermanos, no debes de tener fiesta, no debes de tener esto, aquello, otro. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene y tienen una agenda. Ahora, en el pasado, cuando había epidemias como la muerte negra, la gran peste de Londres o la gripe española, la iglesia estaba en la línea de batalla, ayudando a la sociedad, tanto con las necesidades médicas como espirituales. Y hoy la iglesia es cerrada y los miembros encerrados en sus casas. Unos ejemplos. En el tercer siglo, el año 249 después de Cristo, la peste de Cipriano fue una pandemia letal que causó más de 5,000 muertes al día en Roma. Una tercia de la población muriera. Una tercia. Todos ustedes muertos. 5,000 personas al día en aquella ciudad. Mientras que la plaga debilitó severamente al Imperio Romano, la respuesta de los cristianos ganó admiración y un mayor seguimiento. Dionisio, obispo de Alejandría, informó:
La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron amor y lealtad ilimitada, nunca escatimándose a sí mismos y solo pensando el uno en el otro. Sin prestar atención al peligro, se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo a todas sus necesidades y ministrándolos en Cristo. Y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque fueron infectados con la enfermedad por otros, llevando sobre sí la enfermedad de sus vecinos y aceptando alegremente sus dolores. Muchos, al alimentar y curar a otros, transfirieron su muerte a sí mismos y murieron en su lugar. La evidente semejanza a Cristo, tomando la muerte para dar vida, contrastaba con los que estaban fuera de la iglesia. El obispo continúa, pero con los paganos todo era completamente diferente. Abandonaron a los que comenzaron a enfermarse y huyeron de sus amigos más queridos. Rechazaron cualquier participación o compañerismo con la muerte, de la cual, sin embargo, a pesar de todas sus preocupaciones y precauciones, no les fue fácil de escapar. Ahora, esto suena como los cristianos de hoy. Abandonaron a los que comenzaron a enfermarse, huyeron de sus amigos más queridos, rechazaron cualquier participación o compañerismo con la muerte. ¿No suena como la iglesia de hoy? Pero las plagas intensifican el curso natural de la vida, intensifican nuestro propio sentido de mortalidad y fragilidad. También intensifican las oportunidades para mostrar amor contracultural, contra la ideología, contra de la agenda. Y es un amor incondicional. Y la iglesia estuvo a la altura del desafío en el siglo II, ganando admiradores y también conversos. Un siglo después sucedió algo similar. En Cipriano, obispo, Cipriano, el obispo de Cartago, él escriba que ellos pasaron por una plaga que un poco diferente, pero las tasas de mortalidad fueron tan altas como las del siglo anterior. 30% de la población murió. Las ciudades en Italia fueron abandonadas, algunas de ellas para siempre. La infraestructura militar y romana se debilitó enormemente. Sin embargo, una vez más, los cristianos brillaron en medio de la prueba. Cipriano, obispo de Cartago, lo expresa de esta manera: cuán apropiado, cuán necesario es que esta plaga y peste, que parece horrible y mortal, escudriñe la justicia de cada uno y examine la mente de la raza humana. Él sigue diciendo: si los sanos cuidan a los enfermos, si los familiares aman a los parientes como deberían, si los médicos no abandonan a los afligidos. Y él dice: las plagas nos escudriñan, ponen al descubierto en nosotros, ya sea el camino de la carne o la autopreservación, o el camino del espíritu, la entrega sacrificial. Algunos aquí nos hemos dicho: para mí vivir es Cristo, para morir es ganancia. Yo claro que sí daría mi vida por Cristo, pero no me pides dar mi vida por mi vecino. Pero no entendemos que estamos dando nuestra vida por Cristo cuando damos nuestra vida por nuestro vecino, por nuestro hermano, por nuestro ser querido. Martín Lutero, el siglo XIV en adelante, la peste negra poseyó a Europa. En solo 5 años acabó con la mitad de la población del mundo. La mitad de la población del mundo murió dentro de 5 años. En los siguientes siglos los brotes fueron recurrentes, incluyendo la plaga que afectó a Wittenberg en 1527. Dice: muchos huyeron, pero Lutero y su esposa embarazada, Catalina,
se quedaron para cuidar a los enfermos. Ella dice, citando a Mateo 25, 41 al 46 como su guía, donde dice, debemos respetar la palabra. Y esa palabra de Cristo dice, estaba yo enfermo y no me visitaron. Y ella dice, de acuerdo a este pasaje, estamos unidos el uno al otro de tal manera que nadie puede abandonar al otro en su angustia, pero está obligado como cristiano a asistirlo y ayudarlo como a él mismo le gustaría ser ayudado. Según Lutero, él dijo, Satanás es un asesino desde el principio y él está detrás de la plaga. Sin embargo, Cristo es mucho más fuerte y está mucho más involucrado. Él está en aquellos que están cuidando, Él está en el enfermo, Él está en la victoria que la iglesia va a experimentar sobre Satanás. Una victoria que incluye aún la más pequeña liberación de ser recuperados de la plaga. Lutero y Catalina sobrevivieron y el camino de Jesús fue reivindicado en esta intensa prueba. Charles Spurgeon, en Londres, en 1854. Un brote de cólera provocó temor en los corazones de los de Londres. Carlos Spurgeon, con solo 20 años de edad, vino a la capital para pastorear a la capilla de New Park Street. Él miraría atrás a esta plaga como un momento clave de aprendizaje tanto para sí mismo como para la ciudad. Él dice, si alguna vez hay un momento en que la mente es sensible, es cuando la muerte está por todos lados. Recuerdo cuando llegué a Londres por primera vez, cuán ansiosamente la gente escuchaba el evangelio porque el cólera estaba arrasando terriblemente. Hubo poca burla en ese entonces. Él cuenta la historia de visitar a un hombre moribundo que previamente se le había opuesto. Y él dice, durante su vida ese hombre solía burlarse de mí. A menudo me había denunciado como hipócrita a través de insultos. Sin embargo, apenas fue golpeado por los dardos de la muerte, él buscó mi presencia y consejo, sin duda sintiendo en su corazón que yo era un siervo de Dios. Y él sigue diciendo, declarando, la arena movediza de este mundo es una realidad constante, pero a menudo se necesitan las tormentas de esta vida para revelarlas. Spurgeon vio las plagas de su época como una tormenta que llevó a muchos a buscar refugio en Cristo, la roca. Esos cristianos no se escondieron porque tenían una gran esperanza frente a la muerte. ¿Qué tal de hoy? ¿Qué tal las iglesias y los cristianos del día de hoy? Algo ha sucedido en la iglesia. No sé cuándo, no sé por qué, pero en algún momento en la historia, los cristianos decidieron que frente a la muerte, su postura iba a ser uno de miedo, temor y autopreservación. Ahora, en vez de ver a los demás como imago Dei, o lo que significa seres creados en la imagen de Dios, vemos a los demás como seres con la potencia de contagiarnos con un virus, por lo cual debo de guardar mi distancia. Imagínense. La iglesia es culpable de negligencia ante la situación actual. No, pero tienen que amar como Cristo. Ah, ok, Cristo tocaba leprosos. Ah, los primeros hermanos amaban como Cristo, los de los primeros siglos. Ah, ok. Ellos en la iglesia primitiva
abría sus puertas y cuidaba a los enfermos y contagiados. La iglesia del siglo XVI en adelante fundó hospitales y sacrificaban sus vidas por los enfermos. ¿Y la iglesia de 2020? Con facilidad se esconda en sus casas para no contagiarse. Es una mentira que para amar a tu vecino, a tu prójimo, a tus familiares, debes de evitar contacto con ellos. Y esa mentira proviene del diablo mismo. Es el padre de la mentira. Ellos necesitan a Cristo. Ellos necesitan la cura. Ellos necesitan el antídoto y nosotros somos los únicos que lo tenemos. Y la iglesia en este año ha sido ausente. Miren, mi punto a señalar a estos primeros cristianos es por una razón básica. Que elegiremos nosotros la esperanza sobre la confusión, la empatía sobre el interés propio, la fe sobre el miedo, el sacrificio sobre la autopreservación. Mientras que el mundo está limitado por el miedo, tomamos nosotros una postura diferente. Observamos hechos y escuchamos a los científicos, aquellos que son dotados de Dios para hacernos sabios, y luego tomamos las estadísticas, las cifras, tomamos la realidad y su análisis y lo vemos a través de los ojos de nuestro Dios eterno y cariñoso, siempre enmarcado por la esperanza. No podemos tomar todo lo que el mundo nos dice y decir, eso debe ser la voluntad de Dios para nosotros también entonces. Porque esa gente son mensajeros del enemigo. Porque hay muchos aquí entre nosotros que educamos a nuestros hijos en el hogar. Por la misma razón. El enemigo, el diablo, está atrás de la educación pública. Tiene un solo propósito: de robar, destruir, matar. Y lo logra cada año en miles y miles y miles de familias cristianas. Porque estamos entregando a nuestros hijos a un sistema que está en contra de la palabra de Dios. Ahora, Dios y su palabra es la única regla. Es la única regla absoluta desde la cual observamos y respondemos nosotros. Entonces, cuando vemos la realidad a nuestro alrededor de esta situación, podemos entender que no es una peste negra, ¿no? No está muriendo 50% de la población. No está muriendo 30%. No está muriendo 10%. Ni está muriendo 1% de la población. Es 0.0 nada. Ahora, si alguien ha perdido a un familiar en este año, yo sé que algunos aquí han perdido a alguien. No es porque no queremos simpatizar con su dolor. No es porque queremos decir que eso no vale. Es válido su dolor, su pérdida. Pero tenemos que entender, esa gente está muriendo sin Cristo. Y nosotros tenemos una responsabilidad de compartir el mensaje. Porque más de 150,000 personas van a morir hoy. Y la gran mayoría van al infierno. Y la iglesia no está haciendo absolutamente nada al respecto. La gran mayoría de las iglesias están siendo guiadas por hombres que no tienen la menor sabiduría para discernir los tiempos.
Por eso está ausente la iglesia. La iglesia desapareció por completo. Imagines qué sucedería si en esta hora la iglesia, en vez de esconderse, se levantara en masa para ofrecer ayuda práctica y esperanza espiritual y real a las personas vulnerables. Un pastor, Ray Ortlund, en los Estados Unidos, él dice: si los pastores y nuestras iglesias salimos de esta situación solo para regresar a la normalidad, aliviados pero sin arrepentimiento, sin oración y sin valentía, habremos desperdiciado nuestro momento histórico. ¿Qué más tendría que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos? Ahora, para terminar, yo doy gracias a Dios por esta congregación de Iglesia Bíblica Zacatecas. Porque frente a la situación actual, nosotros como congregación hemos respondido con acción. Ya llevamos meses y meses y meses y meses enfrentando a esa realidad con valentía. Pues tenemos entre 80 y 90% de la congregación que está participando activamente en la vida ahora, que está participando. Y ustedes, la verdad, me han sorprendido. Bueno, no me sorprende porque pues yo sé su deseo de obedecer a Cristo. La iglesia ha tenido en este año oportunidad de responder con amor y con fe. Y lo han logrado, hermanos. Su compromiso con Dios, su confianza en el discernimiento de sus líderes. Su amor los unos por los otros. Frente a esta situación, pues han sido como aliento para mi vida y para la vida espiritual, como aliento para los pastores. Hemos alcanzado a personas por Cristo, hemos bautizado a personas, hemos madurado juntos como una familia. Pero la gran mayoría de las congregaciones no han experimentado nada este año. Entonces quizás en lugar de aferrarnos al miedo, el Evangelio realmente ha traído la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quizás en medio de una enfermedad o en medio de la muerte, los testimonios de vida y salud espiritual han dado esperanza. Quizá en lugar de la autopreservación, hemos visto actos de amor desinteresados que atestiguan de una realidad mayor de la que está ante nuestros ojos. Los aprecio, hermanos, por su fe, por su compromiso, por no tener temor de esta cosa que estamos viviendo. La verdad, yo no quise hablar de este tema. Casi todo el año no hemos tocado ni el tema del coronavirus, de la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros como pastores entendemos que no es para tanto. Pero mes tras mes, tras mes, tras mes, el mundo a nuestro alrededor y las iglesias a nuestro alrededor, hemos escuchado nosotros tantos comentarios de que nosotros como congregación somos ignorantes. Nosotros como pastores somos culpables de la muerte de la gente. Nosotros hemos contagiado a muchas personas. Nosotros somos unos torpes, unos tontos por reunirnos, por estar aquí. Otros pastores, otros cristianos, que somos negligentes nosotros. Pero lo que hemos visto hoy
es que ellos son los negligentes frente a la situación actual. Algunos de los propios miembros de nuestra congregación, pues, han hecho comentarios, no de los que están aquí, han hecho comentarios de cuán ignorantes somos nosotros, mientras ellos se resguardan en sus casas y han perdido todo el año. Y la verdad, si Dios les quiere tocar con el coronavirus, te va a tocar en tu casa. ¿Sí es cierto, hermana? Entonces, no tiene ninguna razón. Es incongruente esta postura. Debemos continuar nosotros, hermanos, debemos continuar reconociendo y señalando al enemigo por lo que es. Es el mentiroso y padre de la mentira. Tenemos que seguir predicando y exaltando a Cristo, sabiendo que solo Él puede y solo Él podrá salvar y sanar el alma. Y tenemos que amar a nuestro prójimo, moviéndonos en Cristo hacia los necesitados. No guardando distancia de ellos, porque ellos necesitan a Cristo en este momento. Tuve el privilegio de estar en el cuarto de la mamá de mis hermanas aquí. ¿Cuántos años tiene su mamá? 90 años tiene esa señora. Me invitaron a ir y compartir el evangelio con ella el jueves. Y entré al cuarto y ahí estuve 1 hora y media hablando con esa mujer de Dios, del evangelio. Y estaba conmovido por el Espíritu Santo y por el evangelio. Pero muchos hoy en día van a decir, no quiero arriesgar la salud de esta señora. No vamos a acercarnos porque no quiero matar a esta mujer. Entonces, me guardo la distancia, no comparto nada y ella muere dentro de 1 mes, 3 meses, 3 meses, 1 año, sin escuchar el mensaje, sin reconocer a Cristo, porque nosotros tenemos miedo. Eso no es la manera de vivir, hermanos. Y pedimos que Dios se agrade de obrar nuevamente a través de esta prueba y en medio de su pueblo para glorificar el nombre de Cristo y extender su reino. Esto es nuestro llamado. Vamos a orar.